Buenos días a todas y a todos. De nuevo a esta segunda jornada del seminario doctoral de las becas del Premio Europeo Carlos V Antonio Tajani, que versan sobre la Unión Europea y el principio de solidaridad. Tras la jornada de ayer, que nos sirvió tanto a modo de entrenamiento y a modo de introducción para comenzar a hablar de este importante tema que estamos tratando en este seminario, tras esas magníficas exposiciones realizadas por Rubén, realizadas por Pablo y también por Marí, creo que conseguimos entrar en materia y conseguimos, digamos, de alguna manera coger esa velocidad de crucero en la que vamos a estar hoy trabajando. Hoy está con nosotros, aunque no en persona, por diferentes motivos no ha sido posible, pero está con nosotros online. Va a ser la persona que vaya a presidir la primera sesión, el primer panel de hoy, Jesús Baigorri Jalón. Él hasta hace muy poco ha sido profesor titular del Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de Salamanca, licenciado en Historia y doctor en Traducción e Interpretación. Fue también profesor de secundaria de Geografía e Historia en Salamanca, en el Instituto Fray Luis de León y en el Instituto Vicente Cañada Blanche de Londres. Ha sido redactor de actas de traducción entre el 89 y el 91, intérprete entre el 92 y 99 en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, miembro fundador del grupo de investigación Alfaqueque y autor y editor de una docena de libros sobre interpretación y traducción y de numerosos artículos. Conferenciante y ponente invitado sobre temas de traducción, interpretación en diversas universidades e instituciones profesionales nacionales y extranjeras. Ha sido colaborador nuestro durante muchos años en la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste, un alma inquieta que no deja de lanzar continuamente proyectos, tanto a nivel de publicaciones, de exposiciones, y yo creo que la jubilación pues, precisamente le sirvió pues, para desarrollar mucho más todas esas inquietudes que tenía. Y decir que es otro de los padres, ¿no?, de este seminario doctoral. Fue con él y con su... También recuerdo perfectamente esa comida en la que surgió esta idea de este seminario, ¿no?, en la cual también nos estuvo también asistiendo como intérprete, pero una interpretación un poquito especial, ¿no?, porque era una interpretación en la cual al mismo tiempo pues, aportaba, como lo ha hecho siempre, ideas y mejorado notablemente este proyecto a lo largo de los años. Además de ser amigo, yo creo que se nota, ¿no?, en estas palabras, porque para mí es un placer, un honor el que pueda estar con nosotros, aunque sea de esta manera, ¿no? Es algo excepcional. Él sabe lo que se está perdiendo y de todo corazón hemos estado hablando y realmente le encantaría estar aquí. Pero bueno, hemos encontrado esta fórmula y esperemos que funcione. Así que Jesús, por mi parte nada más, y eres el jefe de este panel. La audiencia es toda tuya. Gracias, Miguel. Thank you, Miguel. Good morning to you all from... Buenos días a todas y a todos desde el ciberespacio. Me habría encantado estar con vosotros, con ustedes, de una manera más presencial, más emocional. Siempre es mejor estar cara a cara, pero no me ha sido posible por una serie de motivos que sería difícil explicar. Hoy conmemoramos el Día Internacional. Espero que me puedan escuchar bien. El Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género. Siempre suelo hablar del día en el que nos encontramos, y hoy es un día muy importante porque las mujeres no son quienes reciben el mejor tratamiento dentro de los movimientos migratorios, y ese es el tema que Eva Krikova va a abordar en breve. Como no he tenido la oportunidad de participar en el seminario hasta ahora, quiero darle las gracias a los dos directores del curso, del seminario, a Juan Carlos Moreno y a Teresa Freixes, personas a las que he conocido en persona muchas veces. Mi relación concretamente con Juan Carlos data
de un momento muy importante cuando viajamos juntos a Moscú para presentar los resultados de uno de los primeros seminarios doctorales en la Fundación Gorbachov. Creo que hay un micrófono que está abierto y que deben cerrar. Recuerdo estar ahí con Miguel también. En Moscú fue donde conocí a Juan Carlos por primera vez, hace casi 20 años, porque empecé a cooperar con la fundación hace 20 años. Hay un par de cosas que quiero mencionar como presentación a los trabajos que vamos a escuchar sobre las migraciones. Están relacionadas con dos dimensiones, tiempo y espacio. Las migraciones son algo intrínseco a la humanidad, siempre nos hemos estado moviendo y no dejamos de movernos. Ayer en las presentaciones de los otros estudiantes, de los otros doctorandos, se habló de que habían viajado mucho. Eva, por ejemplo, estudió en Praga, en su país, también había estudiado en Princeton, en París, en Montreal y en Cambridge. Ahora mismo está en Cambridge. Eva no deja de moverse, como hacemos las personas humanas. Las migraciones, por lo tanto, son un fenómeno natural en la humanidad, de manera general. Pero hay un elemento de escala y la distancia ha cambiado y no deja de cambiar y sigue cambiando constantemente. La distancia no se concibe de igual manera ahora mismo que hace siglos y no se mide en kilómetros, sino que se mide en sentimientos y en otras dimensiones. Una sugerencia a todas las personas que están escuchando esta presentación de Eva es que piensen en sus propios árboles genealógicos. Rápidamente, piensen en las generaciones, la generación de sus padres, la de sus abuelos, e intenten ver dónde nacieron sus abuelos, dónde nacieron sus padres, dónde viven, dónde se han mudado, dónde viven ustedes. Esto les dará una idea del significado de los movimientos y de las migraciones y del hecho de que las personas humanas somos individuos híbridos. No existe la pureza. Somos el resultado de la evolución desde tiempos inmemoriales. Y eso sucede en todos los sitios, no solo en Europa. En cierto modo, el Día contra la Violencia contra las Mujeres está muy bien que coincida con este seminario, porque a fin de cuentas la princesa fenicia Europa fue raptada por Zeus, el dios griego. Era una princesa de un territorio ajeno, de un territorio que ahora mismo no pertenece a Europa. Y como mujer creó una línea sucesoria en las islas helénicas y en otras partes. Es un tema de la mitología griega y es un tema de la cultura griega y es una hibridación de estas mitologías de Grecia con otras culturas. Eso es Europa. Y es importante tener esto en cuenta cuando pensamos en las actitudes hacia los y las inmigrantes. Esto es lo que está estudiando Eva en profundidad
en su investigación doctoral. Ella va a hablar de sus métodos cualitativos, etcétera, en profundidad, en breve. Pero solo quería mencionar estas pinceladas para que tengan esta idea en la cabeza. Cómo debemos entender las migraciones y cómo deberíamos ver a los migrantes de partes que no se consideran ahora mismo Europa o en una dimensión inferior la Unión Europea, porque la dimensión de la Unión Europea no es la misma que la Europa geográfica según se entendía en tiempos remotos. Quiero añadir un par de... Seguro que voy a tener que añadir un par de cosas después de la presentación y no quiero tomar más tiempo. Me parece que dado algunos de los detalles sobre la carrera de Eva, y Eva nos va a hablar de políticas migratorias y más concretamente de la migración en la Europa contemporánea. Eva, tienes la palabra. Muchas gracias por tu presentación, Jesús. Me alegra mucho poder inaugurar esta jornada y para iniciar mi presentación quiero dar las gracias a la Fundación Juste por permitirme por darme la oportunidad de hacer mi presentación, de presentar mi trabajo y sobre todo en esas circunstancias. También quiero dar las gracias a los colegas que presentaron ayer y estoy ansiosa de seguir debatiendo y escuchando las presentaciones. Estoy realizando mis estudios doctorales en la Universidad de Cambridge y mi disertación es sobre actitudes ante la migración en Europa. Voy a hablar de las actitudes en Europa occidental y oriental y voy a comparar las dos actitudes. Ese es el tema de mi estudio doctoral. El trabajo que estoy presentando y que estoy elaborando para el premio Carlos V es una serie de actitudes. Estoy estudiando una serie de actitudes ante la inmigración y estoy intentando ver en mi estudio cómo las actitudes se relacionan con las políticas migratorias y quiero comenzar con una presentación breve. En 2016, comenzando con la llegada de los solicitantes de asilo, Ban Ki-moon, el secretario general de Naciones Unidas, dijo: nos estamos enfrentando a la mayor crisis de refugiados y de desplazados de nuestra era. Pero no es solo una crisis de cifras, es también una crisis de solidaridad. En Europa podemos entender que esta es una crisis de solidaridad durante la crisis de refugiados, pero también en cuanto a las migraciones de manera más general, hay dos dimensiones principales. Esto ya se mencionó ayer. La primera dimensión es la dimensión de la solidaridad con los inmigrantes y los refugiados. Estamos hablando de crisis humanitarias sin precedentes y el segundo aspecto es el de la solidaridad entre Estados miembros. Los gobiernos nacionales se enfrentan a un dilema. Por una parte, son conscientes de que la solidaridad a nivel supranacional es indispensable para responder de manera eficaz a los desafíos que plantean las crisis de refugiados y la inmigración. Todos los países miembros se beneficiarían de ofrecer una protección humanitaria a los refugiados y evitar el coste de los flujos migratorios no regulados. Por otra parte, los políticos, asumen que
hay que adaptar políticas más restrictivas, porque pueden tener un rechazo público. En mi trabajo examinamos cómo políticas más liberales y si las políticas más liberales pueden causar rechazo público o no. Hablo de la conexión entre las políticas y las actitudes ante la inmigración. Para responder a esta pregunta, en el trabajo registro el cambio en las políticas y en las actitudes durante 20 años, en 20 países durante los años. Aplico un marco teórico y práctico e introduzco también los datos que utilizo. En tercer lugar, presento los resultados y en cuarto lugar, hablo de los hallazgos y las implicaciones para investigaciones futuras y la creación de políticas. Vamos a comenzar con el marco teórico. Uno de los conceptos centrales de mi trabajo son las actitudes políticas. ¿Cómo las entiendo? Tomo la definición de Stenzel de 1973 y hablo de que las actitudes, son las ideologías y las visiones y las posturas que adoptan las personas. Las actitudes se consideran medibles y esto es algo muy específico en contraste a nociones que toman estas actitudes como valores. Las actitudes políticas pueden resultar influidas por diferentes cosas y creo que en la literatura encontramos muy a menudo la idea que más encontramos es la de la socialización temprana y las características sociales, así como el entorno cultural y social de los individuos. En este trabajo me centro en estos aspectos teniendo en cuenta los entornos externos y estudio la evolución en los países a lo largo del tiempo. En cuanto a entender las actitudes frente a la inmigración, hay dos explicaciones contextuales principales. Ambas incluyen dos dimensiones diferentes. Una es las condiciones económicas. Esta parte de la teoría sostiene que el declive macroeconómico acentúa la competición entre los migrantes y las personas del lugar y eso se refleja en actitudes más negativas frente a la migración, porque se percibe que lleva al declive económico. La segunda dimensión adopta un enfoque más etnocéntrico y según el cual que los locales perciben a los inmigrantes como una amenaza según el número de inmigrantes en los países. Si hay más, la actitud es más negativa. De modo que tenemos las condiciones económicas y el número de inmigrantes, o la proporción. En el trabajo tengo en cuenta estos dos factores, pero propongo centrarnos también en otro aspecto diferente, que son las políticas públicas. En el trabajo se habla de las actitudes ante la migración, también en relación con las actitudes frente a otras minorías como personas gays y lesbianas. Luego hay otro punto que quiero que tengamos en cuenta, que son las políticas migratorias. Las políticas migratorias en mi trabajo son las normas aprobadas por los países para definir el volumen de los flujos migratorios. Y esta es la definición. También tiene que ver con los diferentes canales legales que regula la migración.
Si tuviéramos que esbozar los rasgos principales de la Europa de posguerra y la migración en esta Europa de posguerra, podemos dividir dos periodos. El primero entre los años 50 y los 80, que se percibe, se puede entender como la liberalización acelerada, y el segundo periodo es desde los 90, cuando la liberalización se desacelera, pero no se detiene plenamente. Voy a explicarles brevemente lo que pasó entre los 50 y los 80. Seguro que ya conocen casi todo lo que voy a decir, pero voy a presentar un poco el contexto. La liberalización de las políticas migratorias tras la Segunda Guerra Mundial fue alimentada por la demanda de mano de obra para la construcción de Europa. Se caracterizó en los 50 por acuerdos laborales entre los países de destino y Europa Occidental, fundamentalmente Alemania, Bélgica, Francia y Austria, y que fueron quienes recibieron los inmigrantes, y los países de origen fueron, en primer lugar, España, Portugal, etcétera, y luego Turquía, Marruecos y Túnez. Estamos hablando del establecimiento también se dio la protección de los solicitantes de asilo en 1951, y en el 73 la crisis del petróleo y la recesión económica que siguió a la crisis del petróleo hizo que la mayoría de los países europeos detuvieran este flujo. Al mismo tiempo, se ampliaron derechos como la adquisición de ciudadanía y la reunificación familiar. En general, la liberalización de los flujos no se detuvo plenamente. Se puede decir que Europa cerró la puerta porque ya no estaba llamando inmigrantes activamente, pero al mismo tiempo sí que ofreció ciertos derechos a los migrantes en sus países. El segundo periodo, desde los 90 hasta hoy día, en este periodo hemos visto cómo hay una proporción mayor de políticas restrictivas, pero al mismo tiempo la mayoría de los países siguieron liberalizando sus políticas a pesar de su discurso, que a veces da la impresión de que no fue así. Los países europeos desde los 90 han tomado medidas para aumentar el control fronterizo, restringir la reunificación familiar y limitar el número de solicitantes de asilo. Pero al mismo tiempo siguen estas políticas y los países siguen aumentando o explotando los programas de asilo temporal y dando solamente visados a migrantes y trabajadores muy cualificados. Hay más políticas liberales, sí, pero son más selectivas las que hay. Y por último, también está el establecimiento del área Schengen, de la zona Schengen, que abrió las fronteras internas de Europa. En cuanto a la solidaridad y la inmigración a la Unión Europea, ya se ha dicho que la solidaridad representa uno de los principios fundamentales de la integración europea y, sin embargo, en la inmigración esto toma diferentes formas dependiendo de si hablamos de inmigración europea o inmigración internacional. En cuanto a la inmigración europea, el principio de solidaridad se ha aplicado recíprocamente entre los ciudadanos europeos de todos los Estados miembros. Sin embargo, el principio de solidaridad hasta cierto punto solo se aplica a los inmigrantes internacionales hasta cierto punto. El Consejo Europeo se ha comprometido a dar un trato justo a los inmigrantes de países terceros, pero solamente a ciertos países. Y, por ejemplo, en los refugiados tenemos un reglamento
que limita la responsabilidad de los Estados miembros de la Unión Europea. Y esto se ha criticado porque crea una carga especial para los países fronterizos que están en la frontera de la Unión Europea. El reglamento de Dublín presenta un problema clásico de compromiso de comparación internacional cuando nos enfrentamos al dilema que presenté en la introducción, que la mayoría de los países saben que se van a beneficiar de la cooperación, pero al mismo tiempo prefieren no hacerlo porque se pueden enfrentar a un rechazo público. Y por eso tienen respuestas tan variadas a la inmigración. De forma más general podemos clasificar, tener dos tipos de respuestas ante la inmigración. La primera es un cambio en la misma dirección, es decir, vemos la actitud pública que cambia al mismo tiempo que las políticas públicas. Esto se basa en una teoría que dice que las políticas públicas tienen el poder de cambiar las normas sociales e influir en las percepciones sociales de diferentes grupos. Como hemos visto en la investigación anterior, hemos visto que en el caso de algunas minorías sí que hemos visto esa influencia positiva. Y cuando digo positiva, digo un abordaje cuantitativo, es decir, que va en la misma dirección. Evolucionan hacia más liberal o menos liberal, tanto en políticas como en actitudes. Con eso, cuando digo evolución positiva, me refiero a eso, que ambas van en la misma dirección. Pero hay otra corriente en la cual algunas políticas públicas provocan la desaprobación del público. Y ese concepto de esa reacción de la opinión pública se ve cuando la opinión pública responde negativamente ante un aumento de la inmigración. Y hay investigaciones recientes que han demostrado que en algunos países la cuestión de la inmigración no es tan importante. Lo que quieren es saber quién controla quién puede entrar en el país o no. Y a nivel de la Unión Europea, esto se ve porque los ciudadanos pueden percibir más distancia entre sí mismos y los legisladores. Y por tanto, mi segunda hipótesis es que las políticas de inmigración introducidas como parte de la membresía de los países en la zona, en el espacio económico europeo, la zona Schengen, hace que evolucionen en situaciones, en direcciones diferentes y por tanto la correlación es negativa. Y por tanto los ciudadanos al final tienen una actitud más negativa hacia la inmigración. Y para explicar esto utilizo dos encuestas, dos cuestionarios. Uno sí es un cuestionario, el segundo es más bien una medición. El primero es la encuesta europea, encuesta social europea de 2002 a 2018. Y de aquí cojo dos preguntas. Ambas más o menos tienen más o menos el mismo planteamiento, es decir, permitiría la inmigración en el país, pero una es sobre inmigración internacional y la otra sobre inmigración intereuropea. Y luego utilizo la medición de inmigración masiva extranjera en Europa de 2017 y en este segundo caso las respuestas son agregadas y cubre entre 1990 y 2016 y lo
utilizo porque cubre un periodo de tiempo muy largo y nos permite ver también parte de lo que pasó en los años 90. Cuando lo comparé con lo que ya había visto yo en la encuesta social europea, vi que más o menos se sacaban correlaciones. Es importante además ver que es muy similar la actitud de la ciudadanía europea hacia los migrantes dentro de Europa y los migrantes de fuera de Europa. En cuanto a las políticas de inmigración, utilizo los datos de determinación de datos de políticas europeas, que incluye los datos de migración de todas las políticas de migración europeas entre 2005 y 2014. Estos datos clasifican los cambios en relación con restrictividad y apertura para ver si se producen desviaciones muy amplias o no. Y no evalúa la restricción o la restrictividad de las políticas, es solamente si el cambio en el status quo fue hacia más apertura o hacia menos apertura. Y en cuanto a los indicadores de contexto, utilizo dos medidas de inmigración, las estimaciones de país a país del Banco Mundial para medir las condiciones económicas del país y el PIB per cápita de la base de datos Medicine Project. Y ahora llegamos a la parte de resultados, que he dividido en dos. En la primera parte presento la evolución de las actitudes hacia la inmigración y las políticas de inmigración por país a nivel agregado. Y en la segunda parte aprovecho que hay algunas políticas, que se introdujeron algunas políticas de inmigración durante el trabajo de campo de la encuesta social europea, y eso me sirve para comparar las actitudes individuales hacia la inmigración o justo antes y justo después de la introducción de estas políticas. Y así puedo ver en detalle y también potencialmente ciertas correlaciones entre ambas. Así que en este análisis he hecho un vistazo a los factores que ya he mencionado, que ya se mencionan en la literatura, las condiciones económicas. Y en estas figuras vemos la evolución de la cuota de inmigrantes en el país y la actitud hacia la inmigración. Y el porcentaje de inmigrantes no son números absolutos, así que no se puede comparar entre países. Es por escalas que permite ver la evolución a lo largo del tiempo. Y las actitudes hacia la inmigración también siguen la misma escala, de -2 a 2 en ese caso. Y veis la línea negra, que es el porcentaje de inmigrantes, y la gris es de actitud media. Y lo más importante aquí es la cantidad de inmigrantes, que ha aumentado de forma bastante estable en la mayoría de países, mientras que las actitudes tienen altibajos, van subiendo y bajando, lo cual nos lleva a comparar con cada periodo de tiempo. Y tampoco vemos aquí, si os fijáis, que en países en que ha aumentado mucho el porcentaje de inmigrantes, no vemos que las actitudes públicas sean más negativas. Así que esto no confirma el argumento de que cuantos más inmigrantes, la actitud de la ciudadanía ante la inmigración empeore. De hecho, va más en la línea de investigaciones que dicen que el aumento de inmigrantes a largo plazo puede
provocar más apertura de la ciudadanía hacia la inmigración. Pero ¿cómo se explican las variaciones de la actitud pública? Pues para eso me fijo en análisis del PIB. Este análisis es parecido al anterior, pero en lugar de comparar el porcentaje de inmigrantes, compara la actitud con la situación económica del país. En la mayoría de los países, desde los años 90 hasta 2008, el PIB aumentaba de forma constante y 2008 es un año interesante desde el punto de vista analítico porque es cuando se produjo la recesión económica y vemos una caída bastante acusada del PIB en la mayoría de los países. Y después de la crisis económica, en la mayoría de los países, por tanto, la actitud hacia la inmigración cambió, empezó a ser bastante más negativa, lo cual puede confirmar, al menos parcialmente, depende de la situación económica. La actitud de las personas depende de la situación económica. Es más proclive a cambiar de actitud a corto plazo, mucho más que si la economía se mantiene estable. Pero de nuevo, cuando en los países en que la situación económica es estable, la actitud pública no varía mucho. Y en mi investigación, de hecho, yo lo que quiero estudiar es la correlación entre las políticas de inmigración y la actitud del público. Y ahora vemos, por tanto, estas figuras que mide las actitudes masivas en función del índice de actitud masivo de 1992 a 2014 y me gustaría, y debería haberlo dicho antes, bueno, antes no lo he dicho, pero cuanto mayor sea el número de la escala, mayor apertura demuestra la población. Es decir, cuanto más alto esté, más apertura, y cuanto más bajo el eje de la actitud, más cerradez hacia los inmigrantes. Y si se comparan uno junto a otro, lo que observamos es que en la mayoría de los países ambos indicadores siguen un patrón bastante similar. Y es sobre todo en Francia, Gran Bretaña, Bélgica y Países Bajos. También vemos que en algunos casos, por ejemplo en Italia, los cambios en las políticas migratorias también siguen más o menos las actitudes, se correlacionan con las actitudes, pero bastante menos. Esto solamente en general, me gustaría hablar en más detalle, pero bueno, por dar datos generales. También he replicado esto con los datos de la encuesta social europea para ver si había actitudes específicas contra la inmigración de fuera de Europa, pero los resultados eran similares. Así que lo que hice a continuación fue pasar a analizar qué pasaba si una política dada en un año concreto era una política de inmigración importante de la Unión Europea. La principal política de inmigración, si en un año dado se presentaba una política importante de inmigración a nivel europeo, tanto intraeuropea como exterior, y si eso provocaba unas actitudes diferentes ese año. Por ejemplo, me estoy hablando de la adaptación de los regímenes de visados, la definición de ciertos tipos de inmigración aceptable o no. Así que ahí lo que quería era ver si había una reacción pública en contrario a lo que pretendía la introducción de esa nueva ley de inmigración o de esos
aspectos diferentes de la ley de las leyes migratorias. Para ver de nuevo si había una correlación positiva o negativa y si la sociedad era más abierta o más cerrada, incluso si era más abierta a pesar de que, en el caso de que las políticas de inmigración fueran más cerradas. Y hemos visto que incluso políticas introducidas al nivel de la Unión Europea pueden inducir un cambio de actitud positivo hacia la inmigración a nivel nacional en cada Estado miembro. Esto lo he replicado también, pero lo he replicado con datos de la encuesta social europea, pero sobre migración intraeuropea, más o menos la correlación es igual. Así que con esto acabo la primera parte de mi artículo, donde analizo la evolución general, y en la segunda parte lo que hago es ver en más detalle partes de lo que he introducido en la primera mitad y también las sugerencias extraídas de esa primera sección. Voy a explicar un poco el método que he utilizado. Analizo las políticas migratorias del trabajo de campo de la encuesta social europea que tiene lugar anualmente de 2002 hasta 2018. La he usado y cubre datos de entre 1 mes y 5 meses dependiendo del país. Lo que he hecho ha sido identificar todas las principales políticas de inmigración que se han aprobado durante el periodo de ese trabajo de campo. Empecé con 178 políticas, pero al final me quedé solamente con 4, porque también necesitaba el número de personas que fueron entrevistadas antes y después de la introducción de las políticas, y necesitaba que ese número fuera sustancial para poder hacer una comparativa. Y las políticas que al final cumplían todos estos criterios y de las que voy a hablar brevemente son muy pocas. Son solo 4, 2 más restrictivas y 2 más liberales, y eran las que me interesaban. Así que, como digo, la primera es la de las enmiendas de emergencia de la ley de asilo que se introdujeron en Suiza en 2012, que es cuando Suiza recibió el mayor número de solicitudes de asilo y el gobierno lo presentó como una crisis. Y entonces el gobierno decidió dar aplicación a ciertas peticiones. Entonces sacó esta ley de emergencia y luego hubo otra en Irlanda en 2009, bastante restrictiva porque restringía el acceso de las personas que pedían asilo. Y también se considera restrictiva. La tercera política es, de hecho, un grupo de leyes, pero todas se adoptaron el mismo día, el 13 de noviembre de 2008, en Suecia en este caso, y se consideran bastante liberales, excepto una. Eran 7 en total. Y 6 eran liberales, una no era muy liberal, pero incluía bastantes medidas para los inmigrantes. Por ejemplo, la igualdad de salario entre migrantes y suecos, ciertas ayudas económicas por reagrupación familiar, etc. Y la última es la que se adoptó en Eslovenia en 2010. Que permitía que
que los solicitantes de asilo redujeran los plazos para conseguir el asilo y, por tanto, se considera liberal. Bien, después de hacer este análisis, aquí vemos el gráfico. Las dos más restrictivas son las de arriba y las más liberales son las de abajo, Suecia y Eslovenia. Y lo que vemos aquí es que cuanto más puntuación, más apertura, cuanto menos puntuación, más negativa la actitud hacia la inmigración. Y vemos también la línea vertical divisoria que indica el día exacto en que se adoptó la política en cada caso. A la izquierda, a vuestra izquierda, veis las actitudes 1 mes y 2 semanas antes de la aprobación de la política, y a la derecha veis las actitudes 2 semanas después y 1 mes después de la aprobación de la política. Y lo que vemos aquí es que en las políticas más restrictivas, es decir, Suiza e Irlanda, las actitudes públicas se hicieron más negativas, al menos a corto plazo en Suiza y en Irlanda más a largo plazo. Mientras que las políticas más liberales provocan ese cambio que vemos hacia más apertura hacia la inmigración. No es un salto enorme, pero bueno, es que además Suecia en general tiene una actitud bastante abierta hacia la inmigración, así que no quedaba mucho margen para que realmente mejorase la actitud, pero sí que se ve mejoría. Y la escala va de -1 a 2, así que un cambio de 0,4 es significativo. Para concluir mi presentación, he analizado la relación entre actitud pública hacia la inmigración y políticas públicas de inmigración, y creo que uno de los principales hallazgos de mi artículo es que cuando damos por hecho que las políticas públicas hacia la inmigración crean malestar, no se confirma. De hecho, lo que vemos es lo contrario, que cuanto más liberales sean las políticas, más apertura va a crear en el público. Incluso las políticas introducidas como parte de la membresía de los países a la Unión Europea o al espacio Schengen. La evidencia preliminar de la segunda parte de los resultados analiza la introducción de políticas en mayor detalle y vemos que hay una correlación más positiva entre la introducción de la política y las actitudes. Y creo que esto va en la línea de lo que dije anteriormente. Y es que los instrumentos influyen en la sociedad. Pero sobre todo las investigaciones más recientes sobre las preferencias de los ciudadanos europeos sobre la asignación, las cuotas de refugiados. De hecho, se hizo un experimento en el que se preguntaba a las personas si preferían que hubiese un reparto equitativo de los refugiados, es decir, que cada Estado miembro recibiese un reparto equitativo de refugiados o si preferían el status quo. Y la mayoría de ciudadanos de los países europeos dijo que preferían el reparto justo, el reparto equitativo, incluso aunque eso significara que su país recibiese más refugiados. Y yo creo que eso es uno de los principales hallazgos que va en línea con lo que acabo de explicar. Y en segundo, también ha habido una investigación reciente que analizaba la retórica de los sindicatos de solidaridad hacia los inmigrantes y cómo influía
en la actitud hacia la inmigración de los sindicalistas, de los miembros de los sindicatos, de los afiliados. Y con esto me gustaría acabar y dejo tiempo para el debate. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eva. Vamos a ver si recuperamos en imagen al profesor Baigorri, que no sé, en principio sé que estaba escuchando, pero no le veíamos, para que pueda comentar tu paper. Jesús, ¿nos oyes? Sí, ahora te vemos y te oímos. Vale. Adelante. Thank you very much, Eva, for your excellent presentation. It has been much more, it has been much clearer to me through your oral presentation. Realmente que leyendo el artículo siempre es mucho mejor la presentación oral, activa, claro. Hay un par de preguntas o comentarios que tengo para ti. O bueno, un comentario. ¿Has tenido en cuenta las diferentes perspectivas que puede tener una persona que viva en Praga o en París, que estudie ciencias políticas? Bueno, como persona que has vivido en Praga, en París, en Princeton y en Cambridge, ¿crees que tu vida personal, tu experiencia personal ha influido en tus experiencias o en tus opiniones? Por ejemplo, ¿cómo gestiona la República Checa la inmigración? O Cambridge o Reino Unido después del Brexit, o si has tenido problemas para conseguir un visado de estudiante para estudiar en Princeton, o cómo te has sentido en París, ciudad multicultural donde las haya, estudiando ciencias políticas. Es decir, cómo tu formación previa, además en idiomas y en la comunicación intercultural, hasta qué punto influye el aprendizaje de idiomas, compartir culturas y actitudes en la actitud que tienen las personas hacia los migrantes. Por ejemplo, en España hay muchos cuidadores, muchas cuidadoras de personas mayores que proceden de países latinoamericanos en la actualidad. Y normalmente son bien recibidos porque compartimos el idioma, no hay esa barrera lingüística. Y además compartimos muchos elementos culturales. Y por eso me gustaría que comentases algo al respecto. ¿La percepción social depende del idioma del inmigrante o de la cultura que tenga el inmigrante? No sé, por ejemplo, los eslovacos se les trata de forma diferente. Cuando van a la República Checa, en la República Checa se trata de forma diferente a un eslovaco que a un marroquí. Y me gustaría saber si has utilizado en tus fuentes la Organización Internacional de las Migraciones para ver si han surgido problemas de integración intercultural. En cualquier caso, es una pregunta que me gustaría que me respondieras, si fuera posible. ¿Tienes pensado incluir algún tipo de elementos cartográficos, de mapas, aunque sean mapas mentales? El Mediterráneo tiene hay muchísimas masas de inmigrantes
sería interesante visualmente. Simplemente anoche, murieron muchas personas intentando pasar de Pas-de-Calais a las Islas Británicas en un barco precario. Eso lo escuché esta mañana en las noticias, y eso solo anoche. En Calais la situación es dramática. ¿Esto se podría representar de una manera cartográfica o de alguna manera visual en tu investigación? Creo que eso añadiría un elemento interesante. Sé que tu investigación es sobre todo cuantitativa y agradezco mucho la prudencia con la que señalas que la correlación no tiene un equivalente con la causalidad. Ha sido muy prudente y lo agradezco, pero creo que lo has dejado más claro hoy. Está mucho más claro que, o por lo menos como yo lo percibí cuando leí el trabajo. ¿Te interesa de alguna manera tener en cuenta el contexto lingüístico y cultural de los migrantes y su relación con las autoridades que reciben a estos migrantes? La legislación de la Unión Europea, por ejemplo, la Directiva 64 de 2010 sobre el uso o la obligación de que haya servicios de interpretación en todos los procesos penales en los países de la Unión Europea. Los países miembros están adoptando este tipo de legislación, y hasta qué punto ello tiene implicaciones en la percepción política. ¿Existe la posibilidad de que la terminología que utiliza la prensa con relación a la migración cambie? Por ejemplo, Toon van Dijk tiene un material muy interesante sobre este tema. Ha estudiado la prensa en España, concretamente, creo que también en otros países, pero leí su trabajo. Él es un profesor universitario en Cataluña. Perdón, esto es como un poco una catarata de preguntas, por decirlo de alguna manera, que pretenden simplemente incentivar el debate. Y me interesa mucho la idea de que cuanta más liberalidad, mejor, según mi propia concepción de la migración y mi visión de cómo tendríamos que abordar el tema de la migración, de los solicitantes de asilo, etcétera. Hay tantos lugares del mundo que son fábricas de exiliados, y mucha gente está ansiosa por llegar a Europa, y a veces simplemente como un paso intermedio para llegar a Estados Unidos. Hay gente que llega a Grecia, de ahí intenta cruzar a otra frontera, intenta, por ejemplo, llegar a Alemania. Y hay veces que quieren ir más lejos, cruzar el canal y llegar a Gran Bretaña. Porque si viven en Gran Bretaña, esperan que de ahí podrán vivir en Estados Unidos. Y para mucha gente es la idea de la utopía. No sabemos si una utopía fundada o no, pero esos son sus anhelos. Podría seguir mencionando otros elementos para incitar el debate, pero no quiero monopolizar el uso de la palabra. En cualquier caso, por favor, me encantará escuchar tu respuesta a esas preguntas. Sí, por favor, adelante. Y si alguien tiene preguntas, por favor, levanten la mano y les daré la palabra.
Muchas gracias por tus comentarios y sugerencias. Voy a comenzar por la última y luego iré hacia la primera. Estoy totalmente de acuerdo con la importancia de las dimensiones lingüísticas y culturales y también con respecto al discurso sobre la migración. Algo que es un poco complicado en mi trabajo es que he trabajado incluyendo a muchos países y un periodo muy amplio temporal, y podría ser demasiado incluir estas dimensiones en el análisis general, pero sería muy interesante hacerlo en los 4 casos prácticos que presento en la última parte del trabajo. Lo hice un poco para mí misma, incluir esa dimensión de cómo los cambios en políticas influyen o se traducen en la prensa. Creo que sí que es un enfoque que podría mejorar mi trabajo. En cuanto a los elementos cartográficos que has mencionado, sé cómo utilizar ese software y claro que podría realizar mis propios mapas. No me queda claro exactamente qué es lo que podría incluir. Podría incluir, por ejemplo, los descriptores que mencioné y que están en el trabajo. Quizás hay elementos que podrían quedar mejor como mapa que en líneas. Por ejemplo, muros, ¿no? Los muros que se están construyendo. Incluso también se podrían incluir en mapas los campos de refugiados. Voy a ahondar un poco en lo que has mencionado sobre el comentario que has hecho de la Organización Internacional de Migrantes. El sonido estaba un poquito bajo y no te he escuchado bien. No podía escucharte. Ahora yo no te he escuchado a ti. ¿Podrías repetir lo que has dicho? Sí, el volumen está ahora más bajo. ¿Te importa repetir? Quería preguntarte si podrías ahondar un poco más sobre a qué te referías exactamente cuando hablabas de mencionar la Organización Internacional de las Migraciones. ¿A qué te referías concretamente? Porque es que no te he escuchado bien cuando lo has dicho. La idea era sencillamente ver qué materiales están produciendo, porque recuerdo que estaban publicando mucho sobre migraciones internacionales. Esa es su misión. De hecho, entonces, no son solo estadísticas, sino también investigaciones, y han inspirado mucha documentación académica. Y me preguntaba si a lo mejor podría serte de utilidad. Veo que ya has trabajado con muchas mediciones estadísticas, cuantitativas en Cambridge, y no sé si con este material que tienes ya tienes suficiente, o a lo mejor podrías hacer un poco de malabares con estas cifras y con las otras y combinar ambas fuentes. Era simplemente una pregunta, si habías tenido en cuenta esta fuente. Sí, analizado diferentes fuentes, informes, trabajos académicos y también estadísticas oficiales de algunas organizaciones. Pero sí, analizaré también esta fuente. Muchas gracias. Otra cosa que quería mencionar es que, por ejemplo, los datos sobre políticas que he empleado, sobre políticas migratorias, se basan en diferentes informes de organizaciones internacionales. Estamos hablando de informes tanto nacionales como internacionales, los que incluyo en mi trabajo. Y volviendo a tu primer comentario sobre mi experiencia personal, me resulta un poco difícil evaluar este aspecto de manera adecuada, porque lo que me influyó mucho en mi caso es que
allá donde he ido, siempre he ido como estudiante, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, soy una migrante con un nivel educativo alto. Y esto es algo que también aparece en mi trabajo. Las actitudes hacia los migrantes con un nivel educativo alto difieren mucho de las actitudes ante personas no con un nivel educativo más bajo. Yo vengo de la República Checa y las actitudes en la República Checa ante la migración son absolutamente diferentes a la situación en Canadá, donde hay muchísima apertura a la migración. A mí me resulta muy difícil evaluar mi propia situación porque siempre he estado en una situación muy privilegiada, en un marco muy privilegiado. En cualquier caso, sí que me gustaría mencionar que cuando estaba estudiando en Ciencias Políticas en París, hice un estudio cualitativo sobre la segunda y la tercera generación de inmigrantes. Por ejemplo, la gente que llega a Francia muy joven o que llegó a Francia muy joven hace mucho tiempo. Y los hallazgos fueron muy interesantes. Muchas de estas personas venían de países que ahora son miembros de la Unión Europea, pero son personas que a lo mejor llegaron después de la Segunda Guerra Mundial y llegaron como refugiadas y su estatus era totalmente diferente del que habrían tenido actualmente. Me resultó muy interesante entrevistar a estas personas y que me contaran cómo fue su experiencia yendo a otros países como refugiadas y comparar esta experiencia con la mía propia. Mi situación es, la verdad, bastante fácil. Me resulta muy fácil ir a cualquier sitio. A nivel personal también me resulta muy fácil. Has mencionado esta idea de la segunda y tercera generación de migrantes. Simplemente quiero mencionar que en Francia a mí me resulta raro hablar de segunda y tercera generación de migrantes. Son personas que llevan viviendo ahí todas sus vidas, mientras que en Estados Unidos los hijos e hijas de migrantes son estadounidenses de primera generación. No digo que no tengan problemas, pueden tener otros problemas, pero se consideran estadounidenses de primera generación. Sé que este es un tema complicado, pero en cualquier caso se consideran estadounidenses. Y, por cierto, cuando yo migré con mi familia en 1965 a Londres, el Reino Unido no era miembro de la Comunidad Europea, como se llamaba por entonces. Estaba a punto de unirse, pero cuando llegué tuve que ir al registro de lo que en inglés se dice aliens, y me dieron un papelito que ponía alien. Y una de las cosas que hicimos, mi mujer vino conmigo a la oficina de inmigración y lo que hicieron fue borrar su nombre, porque en España las mujeres mantienen su apellido. Le dijeron, no, ya no te llamas así y eres la señora D. El funcionario venía de la península de Indostán, era ciudadano británico, pero a mí me resultó todo muy confuso. Este tratamiento me resultó muy confuso. Dije, ¿puedo hablar con tu supervisor? Digo, porque vengo aquí para trabajar con mi gobierno. No, esto es un permiso de residencia. No es una cuestión migratoria. Se puso bastante nervioso, pensando, este tipo se está quejando de lo que estoy diciendo. Es esta idea de lo que eran las cosas antes y después de la adhesión a la Unión Europea. Estaba viajando con mi pasaporte y cuando veo los pasaportes, por ejemplo, en los 70 teníamos más excepciones que permisos. Por ejemplo, todos los países de más allá de la cortina de hierro, del telón de acero, perdón, no se podía ir. En los 70, para ir a Suiza, se nos llamaba... Cuando viajábamos ahí teníamos un nombre muy raro en alemán, que era como voluntarios de no sé qué.
el pasaporte europeo lo cambia todo, como has estado diciendo. Tener un pasaporte europeo lo cambia todo. Bueno, lo digo un poco como a modo de nota a pie de tus comentarios. También con las preguntas del público. Marie tiene el micrófono y si por aquí al lado alguien quiere comentar algo, vale. Marie, por favor. Yes, thank you so much. Muchas gracias, Eva. He disfrutado mucho de tu presentación y también creo que tus conclusiones tienen mucha relevancia política, sobre todo esa conclusión sobre la falta de rechazo público, la ausencia de un rechazo público, porque hay medidas políticas que a veces se justifican por el miedo a un rechazo público. Entonces, esta ausencia me parece una conclusión muy interesante. Y te quería preguntar algo, es por interés personal. No soy una científica cuantitativa, pero lo que me ha resultado muy interesante es este salto que has observado entre el antes de la presentación de una política y el después. Me parece que es algo como muy importante la introducción de una política pública y me pregunto si esta diferencia puede ser por cómo se ha reflejado la información en las gráficas. Hay veces que los cambios se pueden deber a la introducción de la política o a lo mejor también puede haber eventos que tienen lugar al mismo tiempo y que de golpe cambian mucho la percepción que se tiene sobre la migración en un país. Me gustaría que nos contaras un poco más sobre este aspecto. Muchas gracias por tu pregunta. Cuando hemos observado este salto, creo que es un salto relativamente importante porque está relacionado con la introducción de la política directamente, pero al mismo tiempo siempre hay acontecimientos que pueden crear una variación mayor en las actitudes. Y esto lo vimos sobre todo con la crisis de los refugiados. Después de 2015, en algunos países, sobre todo en Europa Central y del Este, vimos un cambio muy pronunciado con respecto a la migración. Las mediciones que he mostrado variaban entre -2 y 2. Iban de -2. -2 indicaba que la gente no quiere permitir ninguna migración de ningún tipo, mientras que el 2 significaba que quieren permitir la entrada de muchos migrantes. Esa es la escala. Y si el cambio es de 0.3 o de 0.4, que es lo que hemos visto aquí, se puede conectar a lo profundo que sea el cambio en las actitudes públicas y también a cómo sea el cambio. Igual alguien me va a preguntar que siga ahondando sobre este punto. Por eso solo elegí las políticas fundamentales. Porque si las políticas son de pequeña escala o simplemente una modificación de una política que ya existe, probablemente el público no sepa ni siquiera que ha habido este cambio político y a no ser que sean cambios fundamentales que llegan a la prensa. Por ejemplo, en el caso de Suiza sí que hubo una emergencia. En el caso de Suecia hubo un cambio que liberalizaba mucho la migración. Pero si no son cambios fundamentales, hay mucha gente que no se entera de que hay cambios en las políticas migratorias. Pero quizás la combinación de la política y la cobertura de prensa y mezclar esos dos aspectos podría dar que podría crear un entorno en el que la gente pueda cambiar ligeramente su postura sobre ese grupo. Por ejemplo, si hablas de la migración como una crisis de emergencia, la gente empieza a ver que hay una crisis. Si por otra parte, desde la prensa se dice, vamos a facilitar que la gente venga a vivir aquí con sus familias, así puede ser que la migración no se vea como una amenaza. Entonces se pueden combinar estos dos factores. La palabra ahora a la profesora Esther del Campo, Jesús, que ha pedido también la
la palabra. Yo estoy haciendo aquí un poco de Jesús porque como él nos puede ver, entonces tenéis el micro por aquí, así que adelante. Bueno, muchísimas gracias, Eva. Me ha parecido muy interesante. Yo quiero ser rápida porque tengo varias cuestiones, ¿vale? La primera tiene que ver con si has tomado en cuenta algunas variables contextuales que pueden seguir impactando de acuerdo a las decisiones que se están tomando. Clarísimamente empiezas a tomar datos del 2012, pero todos sabemos que el impacto de la crisis del 2008 puede verse en algunos países más que en otros. Y creo que esa puede ser una variable interesante a tomar en consideración, porque seguramente la percepción sobre la migración está profundamente relacionada, ¿no?, con la crisis económica y con los procesos de recuperación. Entonces yo creo que ese es un elemento fundamental. De igual manera, cuando nos has presentado algunos de los casos, a mí se me ocurría que creo que hay otra cuestión que puede ser relevante, no solamente si son de Europa del Este o no, y ha salido aquí en la discusión que habéis tenido, y es seleccionar algún caso de países frontera. Es decir, creo que el país que es frontera seguramente hace que la actitud de la población esté mucho más, esté más preocupado, ¿no?, por el tema migratorio. Creo que eso es fundamental. Es decir, yo creo que no puede ser igual la actitud, pues por ejemplo, de Grecia, España, Italia, que la actitud de Francia o la actitud. ¿Por qué? Porque nosotros somos frontera. Y en ese sentido creo que eso impacta, de acuerdo, en las actitudes. Clarísimamente sí creo que hay una diferencia entre países de Europa del Este, eso lo hemos visto en todos los datos de cultura política. Cuando uno va analizando a lo largo del tiempo, no solo con el tema migratorio, sino con otras cuestiones fundamentales, con otros issues, nos vamos dando cuenta que hay diferencias significativas, ¿no?, entre los países que formaban parte previamente de la Unión y aquellos que se han ido anexando o sumando en un periodo posterior. Se me ocurría también, si tienes pensado profundizar en las encuestas, porque creo que hay una cuestión que puede ser también muy relevante, y es el tema de algunas características sociodemográficas de las personas que contestan a estas encuestas. Es decir, existe una diferencia entre lo que llamaríamos nativos europeos, que sería vuestra generación, y aquellas personas que seguramente pues, han hecho toda su toda su vida, ¿no?, en un contexto de menor europeización. Creo que esa puede ser una cuestión fundamental. En teoría debería haber una diferenciación importante en las actitudes políticas y ahí podríamos ver sin ninguna duda el impacto que puede tener, de acuerdo, la cuestión, diríamos, el proceso y las políticas europeas, ¿no?, sobre los países. También me parece relevante y aquí yo claro, se trata de un estudio cuantitativo, pero yo siempre digo que estos estudios cuantitativos, si bien es verdad que podemos extraer algunas conclusiones y te das cuenta cuando llegas a intentar comprobar o refutar tus hipótesis, bueno, lo que estableces es una cierta correlación, por supuesto no hay casualidad, pero además creo que yo lo que recomendaría es que hicieras algún tipo de estudio de casos. Alguna profundización, es decir, es como cuando uno tiene un bizcocho y pincha un poquito para ver si efectivamente está hecho por todas partes. Entonces, en mi modesta opinión, creo que hay algunas cuestiones que también te permitirían explicar esto. Por ejemplo, has dicho muy bien, estoy trabajando con estas políticas públicas, pero creo que esa política general es decir, la base de la política migratoria tiene que ver con una política distintiva en cada país, ya sea por integración, asimilación o por diferenciación. Entonces, establecer en esas características para seleccionar los casos, creo que eso podría ser relevante. Y bueno, creo que no tengo ningún comentario más. Vuelvo a decir que me parece sumamente interesante. Lo que pasa que creo que también intenta pues seguramente definir con mayor concreción algunas variables que pueden interferir, ¿no?, en aquella correlación que quieres establecer entre políticas públicas y actitudes políticas de los ciudadanos. Gracias. Muchas gracias, Esther. Si pido a Eva responder, ya no nos queda mucho tiempo, no sé si va a haber alguna pregunta más por ahí por la parte. Entonces tenemos como 5 o 7 minutos, nos comemos un poquito de tiempo del café, pero vamos a ver si podemos aprovechar este tiempo. Okay. Thank you very much. Muchas gracias por tus comentarios. Todos son absolutamente relevantes, así que muchísimas gracias. Voy a comenzar por el principio. Cuando hablas de la
condición económica y la influencia de la crisis financiera es algo que sí que he tenido en cuenta cuando realizo el estudio de la evolución general de las actitudes frente a la inmigración. También tengo en cuenta las condiciones económicas y la proporción de inmigrantes en el país. Lo que no hago es comparar los países entre ellos, unos con otros, porque cada uno de ellos representa o supone un caso muy específico y puede ser muy problemático comparar países entre sí. Pero para evaluar la influencia de las condiciones económicas y la proporción de inmigrantes y las políticas, hago un seguimiento a lo largo del tiempo dentro de un mismo país. Y veo cuál es el efecto de estos 3 factores a lo largo del tiempo. Pero tienes toda la razón. La crisis económica es un factor muy importante y es uno de los motivos de que haya utilizado los datos desde 1990 hasta el 2019 para ver un periodo largo, un periodo prolongado. En cuanto a tu segundo comentario, me encantaría hacerlo, de verdad, sería fantástico, pero no encuentro ninguna políticas migratorias que hayan tenido lugar durante el estudio de campo del ESS en esos países fronterizos. Las 4 políticas que he presentado, los 4 casos prácticos, fueron las únicas políticas que se dieron durante el periodo de mi estudio de campo. He hecho un pequeño análisis de algún caso específico en un país fronterizo, pero no he podido hacer esta identificación de las causas porque es que no tengo los datos, desafortunadamente. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Sería estupendo poder hacerlo así en los países fronterizos. Espero poder hacerlo en el futuro, cuando haga la encuesta. El tercer punto es extremadamente relevante. Las características socioeconómicas de los individuos. Eso es probablemente lo que más influya en sus actitudes frente a la inmigración. La verdad en que lo he tratado es la siguiente. En los casos prácticos he realizado un muestreo de la población antes y después de las políticas. Y este muestreo debería ser representativo de la composición general de la población, incluyendo los factores socioeconómicos. He analizado las actitudes agregadas antes y después. Y como es un muestreo representativo, creo que debería ser representativo de las actitudes generales de la sociedad. Pero tienes toda la razón en que hay que tener en cuenta cuando vemos las diferentes actitudes de los individuos, sus características socioeconómicas, sus experiencias vitales y el contexto en el que se han criado, tienen un papel fundamental en sus actitudes frente a la migración. Y finalmente, es un punto excelente y lo voy a incluir en el trabajo. Sería interesante ver las especificidades de las políticas migratorias en cada país. Es un punto excelente. Muchas gracias. De manera rápida, para terminar, la profesora Rosa María Martínez de CODES, por favor. Thank you, Eva. Well, I'm going to ask you in English because you come from England. Thank you, Eva. Voy a preguntar en inglés porque vienes de Reino Unido. Me parece una presentación espléndida, muy bien estructurada y te lo agradezco. Mi pregunta tiene que ver con indicadores que no he visto en tu presentación. Probablemente sí que los has estudiado. Estos indicadores tienen que ver con la edad, la pirámide etaria de la Unión Europea. Es decir,
la pirámide sociodemográfica. Estamos envejeciendo en la Unión Europea y, por tanto, se produce un cambio en las personas que llegan a Europa. Entonces, la previsión de jóvenes que llegan a países europeos, ¿crees que va a sustituir a la fuerza laboral que existe ahora, la mano de obra? Las nuevas generaciones que llegan a Europa, ¿crees que van a ocupar los puestos de trabajo que ahora faltan? Recuerdo en Alemania, hace años aceptaron 1 millón de inmigrantes porque habían calculado que eran los que necesitaban. Entonces, en la Unión Europea, ¿hay una política pública que tiene en cuenta todos estos indicadores de cuánta gente va a hacer falta en los próximos 5, 10 o 15 años? Sí, gracias por el comentario. Sí. De hecho, es uno de los motivos por los que las políticas de inmigración en Europa están evolucionando todavía hacia más liberalidad todavía, porque hay países que necesitan mano de obra y talento, así que necesitan aceptar inmigrantes. Eso es uno de los principales factores que contribuyen a la evolución de la actitud que hemos visto. Y también porque esto es desde el punto de vista de las políticas públicas, pero en cuanto a la actitud pública, hay gente que dice que eso crea más actitudes negativas en la población, pero eso solo es cierto hasta cierto punto, porque hay investigaciones que muestran que la gente puede ser bastante abierta a la inmigración porque saben que se va a necesitar inmigración para compensar la falta de mano de obra, por ejemplo, en sectores como el cuidado en residencias y en hogares, y eso crea más apertura. Esa apertura viene de la del pragmatismo de los legisladores y de las previsiones. Pero sobre todo influye esa visión pragmática de atracción de trabajadores y de talento. Pero sí, yo creo que lo voy a incluir en mi artículo porque es muy importante. Muy buen comentario, gracias. Se nos ha llegado, Jesús, si quieres hacer algún comentario final. No, I thank very much Eva for her presentation, for her answers that have been quite. Muchas gracias, Eva, por tu presentación, por tus respuestas. Me ha parecido muy completo y estaré encantado de leer el artículo final cuando esté listo. Con estos cambios. Creo que ahora vais a una pausa formal, ¿verdad? Sí. Bueno, nosotros ahora vamos a hacer una pequeña pausa. Yo sé que tú vas a estar ahí y vas a continuar siguiéndonos y esperemos que cuando tengamos la publicación final pues puedas acompañarnos de manera presencial y conocer personalmente a los alumnos a la hora de la presentación. Así que muchísimas gracias. Jesús va a seguir ahí, pero ahora cerramos este panel en su nombre y hacemos una pequeña pausa de unos 15 minutos para el café. Muchas gracias, Jesús. Bye.